Buen día, seguimos con Mateo en el capítulo 21, dice la entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya se los devolverá. Versículo 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Me encanta cómo cada cosa que hizo Jesús, cada vivencia de Jesús, demostraba que Él era el Hijo de Dios. Versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito, y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Yo me imagino la escena tan espectacular, Jesús haciendo su entrada a Jerusalén. Los judíos aún están esperando que llegue el Mesías a Jerusalén. Están esperando en las entradas de Jerusalén para que llegue el Mesías. Y llegó. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan cómo le ponían como la alfombra roja? Versículo 10. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Versículo 12. Jesús en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Versículo 16. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. En este pasaje bíblico me encanta cómo podemos ver la humanidad de Jesús, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Era un Jesús con una personalidad pues como fuerte, estaba enojado, estaba molesto, porque estaba celoso de lo que estaban haciendo con la casa de oración, ¿verdad? Como la llamó Jesús, la casa de oración. Entonces Jesús también tenía sus momentos en que lloraba, tuvo sus momentos en que tuvo mal genio, tuvo momentos tan humanos como los que tú y yo tenemos, con la única diferencia de que Él no pecaba en esos momentos, como lo hago yo. Versículo 18, se seca la higuera. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera
¿Tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Esta palabra está en Mateo capítulo 21, versículo 21. Por favor, es importante que nos recordemos de esta palabra todos los días. Todas las mañanas cuando nos levantemos, nos pongamos de rodillas, le decimos a nuestro cerebro, todo lo que pida en el nombre de Jesús, si es conforme a la voluntad de Dios, se hará. Porque aquí Jesús lo estaba diciendo. Pero a veces puede más nuestra incertidumbre que nuestra fe. Versículo 23. La autoridad de Jesús puesta en duda. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, tenemos al pueblo porque todos consideran que Juan es un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Me encanta como esa destreza con la que hablaba Jesús, ¿verdad? Versículo 28, parábola de los dos hijos. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Esta palabra es súper fuerte. Miren que Jesús mismo lo dijo. O sea, a Jesús no le importa el tamaño del pecado. Lo que le importa es otra cosa. Porque Juan, dice en el versículo 23, fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepienten para creerle. Entonces, a Dios no le importa el tamaño de tu pecado. Lo único que le importa es que tú creas en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y los míos, y que resucitó para que tú resucites un día también en el cielo, al lado de nuestro Señor. Versículo 33. Parábola de los labradores malvados. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que les correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez. También los maltrataron. Versículo 37. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca
En las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos, porque estos señores eran judíos, y aquí pues Jesús estaba diciéndoles que como ellos no habían creído en Él como Hijo de Dios, como el Mesías esperado, pues entonces iban a ser otros quienes recibieran la promesa. Versículo 46, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Esta parábola no hay ni siquiera que explicarla, ¿verdad? Es Jesús haciendo una comparación con Él, que Dios Padre envió a profetas y no les creyeron, y vino Jesús mismo como Hijo del Dios viviente, como heredero de la promesa, y lo mataron. Pero gracias a su muerte, hoy tú y yo somos salvos, gracias a la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso te invito a que hagamos una oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Te reconozco como mi Señor, mi Salvador y el dueño de mi vida. Por eso hoy te pido que entres a mi corazón, para que cumplas tu propósito con mi vida, para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te bendigo y te doy todo honor y toda gloria, Señor Jehová. Te hablo a través de la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén.